Buenas tardes. En este video vamos a aprender a intuir o a clasificar los puntos críticos de una función. Recordemos que una función tiene máximo y tiene mínimo en un punto. Ese punto tiene que ser punto crítico. No quiere decir que si yo tengo el punto crítico, allí ya hay máximo, hay mínimo. No, que si tiene un máximo o tiene un mínimo en un punto, el punto es punto crítico. Entonces, como les dije, primero vamos a intuir o a aprender a manejar, a calcular los puntos críticos. La primera función que tengo acá es f de xy igual a x más y más 1. Entonces, esa función es diferenciable en todas partes, puesto que sus derivadas parciales existen en todas partes y sus derivadas parciales son continuas. O sea que esta función no tiene puntos singulares. No tiene punto frontera, puesto que la función no está definida en un conjunto cerrado y acotado del plano. De tener puntos críticos, solamente tendría puntos estacionarios. Los puntos estacionarios son donde el gradiente vale 0, es decir, donde la derivada con respecto a x vale 0 y donde la derivada con respecto a y vale 0. Pero la derivada con respecto a x de esta función es 1 y 1 no es igual a 0. La derivada con respecto a y es 1 y 1 no es igual a 0. Eso quiere decir que esta función tampoco tiene puntos estacionarios. Luego, conclusión, esta función no tiene puntos críticos, luego no tiene ni máximo ni mínimo. La segunda función, f de xy igual a x2 más y2 más 4. Esa función, lo mismo que la anterior, es diferenciable en todas partes, puesto que sus derivadas parciales son continuas en todas partes y sus derivadas parciales existen. Eso quiere decir que esa función es diferenciable, por lo tanto no tiene puntos singulares. Esa función no tiene punto frontera porque no está definida en un conjunto cerrado y acotado del plano. De tener puntos críticos, entonces solamente tiene puntos estacionarios. Entonces calculamos la derivada parcial con respecto a x, que es 2x, y le igualamos a 0 y concluimos que x vale 0. Sacamos la derivada con respecto a y, 2y, igualamos a 0 y concluimos que y vale 0. O sea que esta función, el único punto crítico que tiene es un punto estacionario, que es el 0, 0. Eso quiere decir que ahí es donde existe o no el máximo o el mínimo, en ninguna otra parte. Entonces aplicamos algún criterio o algún teorema para mirar qué pasa en 0, 0, qué hay en 0, 0. Entonces, conclusión, esta función no tiene sino un punto estacionario. Tercer ejemplito, f de xy igual a x2 más y2 si x2 más y2 es menor o igual que 4. Esta función x2 más y2 es diferenciable en todas partes. Sus derivadas parciales son continuas y existen en todas partes. O sea que esta función no tiene puntos singulares. Esta función está definida en un conjunto cerrado y acotado del plano. Eso quiere decir que esta función tiene máximo y tiene mínimo. Los puntos críticos son entonces los puntos frontera del intervalo. Los puntos frontera del intervalo, que son x2 más y2 igual a 4. Esos son los puntos frontera del conjunto donde está definida la función. Puede ser que allí esté el máximo o puede ser que allí esté el mínimo. Pero esta función también tiene un punto estacionario, donde la derivada vale 0. Esta función, la derivada vale 0 cuando x y y es 0. Simplemente de f de x es 2x, lo igualas a 0. De f de y vale 2y, lo iguala a 0. Y concluye que x y y son 0, 0. O sea que 0, 0 es un punto estacionario, o sea es un punto crítico, y 0, 0 está ahí en la región, puesto que si 0, 0 estuviera fuera de la región no sería punto estacionario. Entonces, conclusión, esta función no tiene puntos singulares. Tiene un punto estacionario que es el 0 y el 0, donde el gradiente vale 0. Y tiene punto frontera, que es la frontera de ese conjunto, o sea x2 más y2 igual a 4. Lo importante es que esta función tiene máximo y tiene mínimo. La cuarta, f de xy es igual a e a la x seno de y. Esa función es diferenciable en todas partes. Eso quiere decir que no tiene puntos singulares. Esa función no tiene puntos frontera. Entonces, esta función, si tiene
tiene puntos estacionarios. Entonces lo que se hace es derivar esta función con respecto a x, derivamos con respecto a x, de f de x, lo igualamos a 0, y derivamos con respecto a y, y la igualamos a 0. Si ese sistema llega a tener solución, ese va a ser un punto estacionario y va a ser un punto crítico. Puede ser que este sistema no tenga solución, como ejercicio, hacerlo. Entonces, conclusión, esta función de tener un máximo o de tener un mínimo va a ocurrir donde la derivada de 0, porque no tiene otro punto crítico. Ahora les repito, puede ser que este sistema no tenga solución, entonces esta función no tendría punto crítico. Mejor dicho, muestren que este sistema no tiene solución, para que se den cuenta que esta función no tiene puntos estacionarios, no tiene puntos singulares y no tiene punto frontera. Luego esta función no tiene ni máximo ni mínimo. Esta función es diferenciable en todas partes, no tiene puntos singulares, no tiene punto frontera porque no está definiendo un punto cerrado y acotado del plano. Detener tiene puntos estacionarios. Entonces lo que hace es buscar los puntos estacionarios y mirar a ver qué hay allí. Pero puede ser también que los puntos estacionarios ni siquiera existan, porque el sistema de ecuaciones no tenga solución. Pero detener solamente tiene puntos estacionarios. Esta función, diferenciable en todas partes, no tiene puntos fronteras, o sea, detener puntos críticos deben de ser puntos estacionarios. Entonces buscamos los puntos estacionarios. Esta función solamente tiene puntos estacionarios, no tiene puntos singulares y tampoco frontera. Esta función f de x y igual al valor absoluto de x más el valor absoluto de y, esa función no es diferenciable en 0, 0. Eso quiere decir que 0, 0 es un punto singular. Esta función, el gradiente nunca es 0. Derívenlo con respecto a x y derívenlo con respecto a y. Las derivadas parciales en 0, 0 no existen. Por eso es que esa función no es diferenciable en 0, 0. En cualquier otro punto la derivada parcial no es 0. Entonces esta función no tiene puntos estacionarios, no tiene punto frontera porque no está definiendo un punto cerrado. Solamente tiene un punto singular que es el 0, 0. El valor absoluto de x más el valor absoluto de y no es diferenciable en 0, 0. La 9. Esta función que está aquí solamente detener tiene puntos estacionarios, no más. Entonces lo que hace uno es igualar a 0 las derivadas parciales y mirar si el sistema tiene o no tiene solución. Si tiene solución en el sistema de derivadas parciales igualadas a 0, pues el punto estacional, y si no tiene, pues no hay. O sea, esa función en ese caso no tendría ni máximo ni mínimo. Esta función es diferenciable en todas partes, o sea que no tiene puntos singulares. Esta función tiene puntos estacionarios, la derivada con respecto a x es 1 y 1 no es igual a 0, o sea no tiene puntos estacionarios, pero tiene puntos frontera. Entonces esta función que está aquí, como está definiendo un intervalo cerrado y acotado, fíjense bien, esta función f de x y igual a x más y, si x es mayor o igual que 0 y x más y es menor o igual que 1, esa función tiene máximo y tiene mínimo. El máximo y el mínimo van a ocurrir naturalmente en uno de los puntos frontera del intervalo. Entonces lo que hacemos es analizar cuál es el mayor valor y cuál es el menor valor de los puntos críticos que tenga esa función que están en la frontera del conjunto ese que está ahí. Conclusión, esta función sí tiene máximo y sí tiene mínimo. La 11. F de x y igual, la número 11. F de x y igual 11. F de x y igual a x2 más y2 si x y y están en este intervalo.
supongamos que esté definida en este intervalo, o en este conjunto, mejor dicho. Esto que sea x igual 1, esto que sea 1 por x, y menos 1, esto que sea menos 1, menos 1, y esto que sea menos 1, 1. La función está definida en todo este conjunto, x2 más y2. Entonces, esa función es diferenciable en todas partes, no tiene puntos singulares. Esa función tiene punto frontera, y la función está definida en un conjunto cerrado, que quede muy claro. La función está definida en este conjunto cerrado, incluyendo esta línea. Por eso es cerrado y acotado del plano, ¿no? Del plano. Eso quiere decir que esa función tiene máximo y tiene mínimo. Tiene punto frontera. La frontera son todos estos bordes del conjunto donde está definida. Pero además tiene puntos estacionarios, donde la derivada con respecto a x vale 0, de f de x vale 2x igual a 0 cuando x vale 0, y de f de y vale 2y igual a 0 cuando y vale 0. O sea, esta función tiene un punto estacionario que es 0, 0 y está ahí. Si el punto estacionario hubiera dado por fuera, si ese punto estacionario hubiera dado por fuera, pues no se puede incluir en la respuesta, ¿no? Si está por fuera del intervalo, pues no va a ser punto estacionario, digámoslo así. Pero como aquí 0, 0 está por dentro, sería punto estacionario. Entonces lo que hacemos es buscar todos los puntos críticos, el 0, 0, y todos los puntos críticos que resulten de aquí. Miramos o evaluamos la función en cada uno de esos puntos, y el mayor valor es el máximo y el menor valor es el mínimo. En el próximo video seguimos trabajando con máximos y mínimos en varias variables. Hasta pronto, compañeros y compañeras, y muchas gracias.